Hola, hola. Hola, Brigitte, ¿cómo estás? ¿Quiénes están? Está Mariana. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Está Mariana, Brigitte, Alison, Chiarela, Stephanie. ¿Cómo están, chicos? ¿Este fin de semana ya algunos tienen examen? No. ¿Algunos de ustedes ya dan examen este fin de semana? ¿Sí? ¿Sí? Ustedes, es que ustedes son del DE, ¿no? Entonces me imagino que varios de ustedes ya, todos, ¿no? Dan examen este fin de semana. Ya, chicos. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? ¿Tienen nervios? ¿Están ansiosos? De una vez que sea el examen, ¿sí o no? Vayan tranquilos, chicos. Ustedes pueden. Vayan con todos los ánimos, ¿ya? Traten de ir tranquilos. No se pongan nerviosos. Traten de relajarse, ¿no? Un día antes traten de estar relajados, salir a caminar, pasear, ver una serie que les guste, ¿no? Traten de relajarse para que vayan sin tantos nervios, ¿ya? No se vayan a estar amaneciendo. Traten de descansar bien estos días. Ya, chicos, a ver. Mm, Ya, ya se está compartiendo el material, ¿no? Ya. Ya cuando estemos terminando conversamos un ratito más, pues, ¿ya? Si tienen alguna duda, quieren alguna sugerencia, podemos conversar, ¿ya? A ver, vamos a comenzar entonces de una vez con nuestro repaso de hoy día, que ya es el último repaso para ustedes. Ya, vamos a mencionar también algunos temas que son importantes que tengan en cuenta. Bueno, ustedes ya saben, me imagino, las fijas, ¿no? Epistemología es una fija, entonces vamos a ir por ahí profundizando quizás en alguna pregunta si viene de epistemología. Vamos a repasar un poco más, ¿ya? A ver, vamos a comenzar con la primera pregunta. Esa es una pregunta que podría venir, por ejemplo, un tema como ese podría venir en filosofía política, porque ese es un tema de feminismo, ¿no? Y ahora que está bastante en debate, en discusión, el tema del feminismo, ha venido también examen de admisión un par de veces preguntas en relación con este tema, ¿no? Mira, esta es una cita de un libro bastante conocido de Simone de Beauvoir que se llama El segundo sexo, ¿ya? Dice, no se nace mujer, se llega a ser. Ningún destino biológico, psíquico, económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. El conjunto de los caracteres que constituyen la feminidad es una construcción social. A ver, según la autora, el concepto de mujer se entiende como una construcción, ¿no? Eso es lo que da a entender. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que da a entender? Besito, ¿la B? Besito, correcto, es la B, muy bien, es la B. Ahora, mira, el mismo nombre del libro un poco que te sugiere qué es lo que ella plantea, ¿no? Simone de Beauvoir, por si acaso, podría venir en examen de admisión, sí, fácilmente, porque es una de las feministas más importantes, más conocidas. Y el título lo que trata de dar a entender es que históricamente la mujer siempre ha sido como el sexo relegado, digamos, ¿no? En función del hombre, siempre las sociedades se han construido en función del hombre y la mujer ha sido como un complemento del hombre, ¿no? Nunca ha sido, digamos, nunca ha estado en el centro, ¿no? Sino que el hombre siempre ha estado en el centro y todo se ha construido en referencia a él, ¿no? Y en ese sentido la mujer también tiene que tener ciertas características, lo que llamamos femenino, ¿no? En función
de esos factores sociales, ¿no? Que se han construido históricamente. Entonces, por ejemplo, la mujer tiene que arreglarse, la mujer tiene que ser bonita, la mujer tiene que ser sumisa, la mujer tiene que ser buena madre, la mujer tiene que ser, este, tiene que tener pudor, ¿no? No tiene que hablar si el hombre está hablando, tiene que quedarse callada, todo eso que consideramos femenino, ¿no? Tiene que ser delicada. Todo eso es una construcción social, dice ella, que nos enseñan desde pequeñas, ¿no? Desde muy chiquitas nos van inculcando esas características y por eso es que incluso en nuestras madres, ¿no? En nuestra casa nos enseñan ese tipo de características a través, por ejemplo, de los juegos, ¿no? Las muñecas, ¿no? Porque de alguna forma nos preparan para lo que se supone que debe ser nuestro rol social, ¿no? Como mujeres. Por eso ella dice, no nace mujer, es decir, ninguna mujer nace con esas características de ser cuidadora, ser delicada, ser femenina, sino que la sociedad nos enseña a ser así, ¿no? En función del rol que se supone que debemos cumplir como esposas, madres, etcétera, ¿no? Eso es lo que dice ella. Ahora, por si acaso, esto de la construcción social no podría ser la A, por si acaso, si alguien ha pensado la A. ¿Por qué? Mira, dice, desvincula completamente al cuerpo biológico de la identidad de género femenina. No, porque ella no niega que la mujer tiene ciertas condiciones biológicas. O sea, ella jamás niega que el hombre y la mujer biológicamente son distintos, ¿ya? Ella dice, sí, son distintos, pero lo que nos enseña la sociedad de cómo debe ser una mujer y cómo debemos comportarnos las mujeres, eso sí es una construcción social, ¿correcto? Lo digo por si acaso porque sí hay feministas más radicales, más actuales, contemporáneas como Judith Butler, por ejemplo. Te lo pongo acá porque una vez creo que vino una pregunta relacionada con la obra de Judith Butler en examen de admisión. Judith Butler es una feminista ya más actual y ella sí da a entender que el género es una construcción social y por lo tanto incluso cuestiona esto de cómo nos percibimos, ¿no? Como mujeres, hombres. Bueno, ustedes ya deben haber escuchado acerca de eso, ¿no? Ella sí plantea ese tipo de cosas, ¿no? Pero en el caso de Beauvoir, no, ella no llega a ser así de radical, digamos, ¿no? Lo que ella cuestiona sobre todo el rol de la mujer en la sociedad, ¿no? Es algo aprendido, algo construido, algo inculcado, ¿no? Bien. Pregunta 2. A ver, en el sistema feudal europeo, los señores feudales eran dueños de la tierra y los campesinos debían trabajar para ellos a cambio de una parcela. En el sistema feudal, a ver, claro, ¿te acuerdas? Mira, desde una perspectiva marxista, ¿te acuerdas que Marx dice que hay tres sistemas de producción a lo largo de la historia, bastante marcados, ¿no? El esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. El esclavismo en la antigüedad, acuérdate, por ejemplo, de la sociedad griega que era esclavista, en la época medieval, el sistema feudal, y en la época contemporánea, moderna, el capitalismo, ¿no? Acá te están hablando del sistema feudal. ¿Cuál sería la clave? ¿Qué dice? La A, la C, la B. A ver, voy a marcar la C y la B, me están diciendo. Ya. A ver, la B dice relaciones de clase donde una minoría propietaria explota la fuerza de trabajo campesina. Y la C, un vínculo entre siervos y señores basado en la imposición de las fuerzas precapitalistas. A ver, algo, algo de razón tienen las dos, pero hay una que es más adecuada. A ver, la perspectiva marxista hace énfasis en la lucha de clases, ¿sí o no? En todas las épocas de la historia ha habido lucha de clases, ¿no? Por eso es que se pasa de un sistema a otro sistema, ¿no? De un sistema económico esclavista surgió un sistema económico feudal, de un sistema económico feudal.
surgió un sistema económico capitalista, ¿no? Lo fundamental son la lucha de clases, las relaciones de clase, ¿no? Hay una minoría propietaria que son los señores feudales que explota la fuerza de trabajo de los siervos, ¿no? A cambio de una parcela de tierra que trabajar, ¿no? Claro, la clave es la B. La C, mira, dice un vínculo entre siervos y señores, pero eso de vínculo más bien pareciera que hace referencia a algo positivo, ¿no? Cuando en realidad Marx evalúa estas relaciones sociales, ¿no? Como relaciones de explotación, ¿sí o no? Las relaciones sociales económicas son relaciones de explotación. En la antigüedad se explotaba al esclavo, en la Edad Media se explota al siervo y en la Edad Moderna se explota al obrero, ¿no? O al proletario. Entonces, claro, son relaciones de clase, ¿ya? La que está más ceñida a la teoría marxista es la B, es la B. Esto de la minoría también, ¿ya? Porque recuerda que esto de la propiedad, mira, también Marx lo analiza así. En la antigüedad, el amo era propietario del esclavo, ¿correcto? En la Edad Media, el señor era propietario de ¿qué? De la tierra, ¿sí o no? Y en la Edad Moderna, el capitalista, el burgués, es propietario de las fábricas, los medios de producción, ¿correcto? Y gracias a esa propiedad, en todas las épocas, el que ha sido propietario ha explotado al que no era propietario. El esclavo no era propietario, el siervo no era propietario y el obrero no es propietario, ¿no? De la fábrica, ¿sí? Entonces hay una relación de explotación. Claro, es la B, es más adecuada la B, ¿ya? Bien. Pregunta 3. Siempre acuérdate de Marx, es la lucha de clases, ¿ya? Siempre acuérdate de eso. Pregunta 3. A ver, vamos a la lectura. Dice, la filosofía presocrática representa un giro hacia la comprensión del cambio como rasgo esencial del mundo, en contraposición con visiones tradicionales que concebían la realidad como fija. Ya, la filosofía presocrática representa un giro hacia la comprensión del cambio como rasgo esencial del mundo. Ya. Tales filósofos usaron principios explicativos del devenir. Tales propuso el agua como arjé, ¿no? Mientras Heráclito afirmó que todo fluye y nada permanece. ¿Ya? Recuerda que el arjé, ¿qué significaba? Acuérdate, ¿cuál es el significado de arjé? El arjé es principio de todo lo que existe, fundamento de todo lo que existe. Ojo, no solamente es principio en el sentido de temporalidad, o sea, lo que primero existía, no solamente en ese sentido, sino que arjé también significa fundamento, ¿ya? Es decir, aquella esencia que se encuentra detrás de todo lo que existe, es aquella esencia común, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo como ser humano, como ser biológico, soy parte del mundo, de la naturaleza, igual que un árbol, igual que un perro, igual que el agua, que son elementos de la naturaleza, yo también soy parte de la naturaleza, ¿no? Entonces, lo que plantean los presocráticos, recuerda, es esto, ¿no? ¿Qué tenemos todos en común? O sea, todo lo que existe tiene que tener algo en común porque se supone que todo surgió de algo. Entonces, el arjé no es solamente el inicio, el elemento, el primer elemento, en el sentido de lo que primero estaba ahí, sino que también el arjé es la esencia que está ahí detrás de todo ser que existe, en el fondo, en el fundamento. Es como la esencia natural de todo, ¿correcto? Aquello que nos une, ¿no? Aquello que se repite, aunque no sea obvio o evidente, aquello que fundamenta nuestra existencia como seres naturales, ¿no? O sea, la piedra, el árbol, todo, de alguna forma comparte la misma esencia. Eso es el arjé, es principio y es fundamento, ¿correcto? Entonces, recuerdas que todos los filósofos van a dar distintas respuestas, ¿no? Tales va a decir que es el agua, porque el agua es principio de vida, y si la naturaleza está viva, todo tiene que contener de alguna forma el agua, ¿no? O todo tiene que subsistir gracias al agua. Heráclito también va a decir que todo fluye, ¿no? Que eso es lo común, nada permanece, todo está constantemente cambiando.
¿no? Y por eso es que él planteaba como símbolo del Arjé el fuego, ¿no? El fuego que no se detiene, el fuego siempre está moviéndose, ¿no? Este enfoque racional y naturalista, ¿ya? Por eso ves, está el tema de la fisis, acuérdate, ¿no? Por eso también Aristóteles le llama filósofos físicos. ¿Por qué? Porque buscan el fundamento en la naturaleza. Debe haber algo material, lo veamos o no lo veamos directamente, que constituye la esencia de todo. No solo inauguró la filosofía occidental, sino que también sentó las bases del pensamiento científico al indagar en causas naturales más allá del mito. ¿Te acuerdas esta famosa frase de el paso del mito al logos? ¿Te acuerdas? Cómo estos hombres, estos primeros filósofos, ya no se sienten satisfechos con las explicaciones mitológicas y tratan de encontrar explicaciones más racionales acerca del mundo, de los fenómenos naturales, ¿no? De por qué ocurren las cosas. Según el texto de Freeman, identifique las afirmaciones incorrectas. Ojo, me están pidiendo lo incorrecto. A ver, uno, la filosofía presocrática se basa en la idea de que el cambio no afecta la esencia de las cosas. ¿Eso es correcto o no? ¿O es incorrecto? Afirmaciones incorrectas me piden, esto es incorrecto, claro. Esto es incorrecto. La filosofía presocrática se basa en la idea de que el cambio no afecta la esencia de las cosas. Falso, correcto, falso. Dos, Heráclito propuso que el cambio es un flujo constante, negando toda posibilidad de permanencia. ¿Eso es verdadero o es falso? Esa afirmación tiene una trampa. Mira lo que dice acá. Heráclito afirmó que todo fluye y nada permanece. ¿Qué, qué es aquello que no cambia? ¿Hay algo que no cambia? Heráclito dice, todo está en constante flujo, en constante cambio. ¿Te acuerdas la dialéctica? ¿Te acuerdas la lucha de opuestos? Vida, muerte, salud, enfermedad, femenino, masculino, frío, calor, día, noche. ¿Te acuerdas? Para Heráclito, el movimiento es constante, pero el movimiento se da por la lucha de opuestos. El movimiento no es destructivo, el movimiento es de alguna forma generativo, ¿no? El movimiento, el cambio, es lo que hace que las cosas sean como son. Mira, Heráclito propuso que el cambio es un flujo constante, negando toda posibilidad de permanencia. Todo fluye y nada permanece. Lo único constante es el cambio. ¿Hay una constante en el universo? Sí, hay una constante. ¿Qué es lo constante? El cambio, el movimiento. Y es más, por eso mismo Heráclito dice que la naturaleza se rige por el cambio, el movimiento, el fuego eterno. A ver, déjame buscar por acá. Mira, fuego eterno, así lo llama, ¿ya? No tengo un libro sobre Heráclito acá, pero voy a buscar una cita. A ver, voy a buscar una cita en, en Google. Vamos a ver si la encuentro. Ya, acá te voy a compartir esta cita. Espérate. Heráclito en realidad dice que todo cambia. No hay nada permanente excepto el cambio mismo. Mira, ahí te lo voy a mostrar. Esta cita. No hay nada permanente excepto el cambio. Claro, el cambio es permanente. Por eso dice el fuego eterno. El fuego es eterno, el cambio es eterno. Lo único eterno es el cambio. Lo único que no desaparece es el cambio. ¿Sí? No hay nada permanente excepto el cambio. Suena contradictorio, ¿no? Suena contradictorio, pero recuerda por eso la lucha de opuestos, pues. ¿Te acuerdas que yo te expliqué, si no me equivoco, como el yin y el yang? ¿Has visto ese símbolo chino, el yin y el yang? Sí, es cíclico, es cíclico. Es decir, no es que desaparecen, las cosas no desaparecen. La vida y la muerte son complementos, ¿no?
la luz y la oscuridad son complementos, lo femenino y lo masculino son complementos. No se destruyen, sino que se mantiene, o gracias al hecho de opuestos, todo se mantiene en equilibrio, ¿no? Sí. Ahí está, mira. El mundo, esta es una cita literal, ¿ah? El mundo siempre fue, es y será fuego eternamente vivo, ¿ya? Fuego eternamente vivo. Sí, esa es una cita literal, ¿ya? Entonces, si hay algo eterno, que es el cambio. Yo sé que suena contradictorio, pero para Heráclito sí hay algo permanente, que es el cambio, ¿ya? Entonces, esto es incorrecto, porque no niega la permanencia, no niega que algo pueda ser eterno. Sí hay algo eterno, que es el cambio. Tres, Tales sostuvo que los fenómenos naturales podían explicarse desde un principio físico como el agua. Eso es correcto. Aquí me están preguntando lo incorrecto, entonces no lo voy a marcar. ¿Correcto? No lo voy a marcar. Cuatro, los presocráticos transformaron la comprensión del mundo al introducir elementos racionales y naturales frente a visiones míticas, el paso del mito a logos. Correcto. No lo marco porque me están preguntando lo incorrecto. La clave sería la A, ¿cierto? La clave sería avioncito. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. ¿Ves cómo nos sirve repasar para también ver teoría? ¿Ya? A ver, cuatro. El pensamiento presocrático transformó la visión del mundo al priorizar el cambio como núcleo de la realidad. En este contexto, su aporte al pensamiento occidental y a la ciencia moderna puede entenderse como, a ver, ¿cuál sería la clave? Besito, besito. Claro, Bolivia, dicen. Sí, correcto. Besito. Muy bien, muy bien. Cinco. A ver. En La sociedad abierta y sus enemigos, Popper dirige una crítica profunda al marxismo. Ah, ya, mira. Esta es una obra, ¿ya? Vamos a poner concursiva para diferenciarlo. Esa es una obra bastante conocida de Popper, ¿ya? Quizás a nivel pre no tanto, porque a Popper sobre todo lo conocemos por su epistemología, ¿no? A nivel pre. Pero Popper también escribió sobre política, ¿ya? Vamos a aprovechar esta pregunta para luego hablar un poco acerca de la política de Popper, porque eso también ha venido, hace años vino una pregunta sobre la filosofía política de Popper, ¿ya? Por si acaso lo vamos a desarrollar. En esta obra, Popper dirige una crítica, fíjate, profunda al marxismo desde su concepción de la ciencia. ¿Ya? ¿Tú te acuerdas que Popper considera que el marxismo y el psicoanálisis, que estaban de moda en su época, eran pseudociencias, ¿no? Considera que al no ser falsable, el marxismo no cumple con los requisitos del método científico. Claro, ¿te acuerdas que Popper dice que solamente se puede considerar una teoría como científica si es falsable? Si no es falsable, no. Critica además su historicismo y su tendencia a adaptar retrospectivamente las teorías a los hechos. Claro, ¿por qué critica el historicismo del marxismo y su tendencia a adaptar retrospectivamente las teorías? O sea, ¿a qué se refiere con eso? Su historicismo, ¿por qué? Porque el marxismo, recuerdas que dice que hay como leyes históricas, ¿no? La lucha de clases justamente revela qué cosa, que la explotación llega a un punto en que no es soportable y se pasa a otro sistema económico, ¿no? Por eso, como veíamos hace un momento, del esclavismo pasamos al feudalismo, del feudalismo se ha pasado al capitalismo y por lo tanto, necesariamente, el capitalismo va a generar contradicciones que van a llevar a un nuevo sistema, a una nueva época, una nueva etapa, ¿no? Y por eso para él la revolución es absolutamente necesaria. Es decir, no porque él lo quiera, sino porque de todas maneras se va a tener que dar. El capitalismo va a generar contradicciones por la explotación cada vez más salvaje que va a ejercer sobre los proletarios y eso va a llevar necesariamente a una revolución que cambie el sistema económico, ¿no? Y por eso es que él plantea, pues, que va a pasarse a un socialismo y de ahí un comunismo, ¿no? Entonces él cree que eso es algo inevitable,
Ojo, es inevitable, ¿ya? Ahora, ¿por qué hay una tendencia a adaptar retrospectivamente las teorías a los hechos? Porque recuerda que la realidad, ¿no? Los hechos, no le dieron la razón al marxismo, porque Marx suponía que una gran revolución se iba a dar necesariamente en un país capitalista, entiéndase Inglaterra, que era el país más capitalista de ese momento, o Alemania, que era el otro país capitalista, ¿no? Pero al final, ¿la revolución se dio en alguno de esos países? Tú ya sabes que no, ¿no? Recuerda, ¿cuáles son las revoluciones que se dan después, incluso de que muere Marx, ¿no? Porque Marx ya no estaba vivo para ese momento. Pero después de que él formula su teoría, ¿cuáles fueron las revoluciones que se dieron? ¿Qué revoluciones fueron importantes? ¿Cuáles fueron las revoluciones? La revolución, acuérdate de historia universal, ¿ah? La revolución rusa, ¿te acuerdas? La revolución rusa y la revolución, hace poquito han visto, me imagino por ahí, el aniversario de los 80 años del fin de la guerra entre dos países asiáticos. ¿Han visto o no la noticia del desfile militar que ha habido en China, pues, la revolución china? Las dos grandes revoluciones que se dieron después de la muerte de Marx, ¿no? Fueron en dos países, Rusia y China, capitalistas o no. ¿Cómo eran Rusia y China cuando se dieron la revolución? Acuérdate de Lenin. ¿Rusia era capitalista? No, no. ¿China era capitalista? Tampoco. Eran, ¿qué cosa? Países semifeudales, ¿sí o no? Eran países semifeudales. Entonces, ¿la realidad, los hechos, le dieron la razón a Marx? No. Al contrario, las revoluciones se dieron en países semifeudales. Entonces, ¿qué dice Popper? A ver, ese hecho, de alguna forma, ¿no falsó la teoría marxista? ¿No era un contraejemplo a la teoría marxista? ¿Te acuerdas lo que dice Popper? En vez de buscar ejemplos que me den la razón, debo buscar ejemplos que no me den la razón. Si hay algún ejemplo, un contraejemplo, ¿no? A mi teoría, un ejemplo en contra, yo debo abandonar mi teoría, porque eso quiere decir que mi teoría no es correcta, ¿sí o no? Eso es lo que plantea Popper, ¿te acuerdas? Si yo digo que todos los cisnes son blancos y aparece un cisne negro, un cisne marrón, entonces mi idea de que todos los cisnes son blancos es incorrecta, ¿no? Y por lo tanto yo tengo que abandonar esa idea. Eso es lo que debió haber hecho el marxismo. Ojo, cuando se dan las revoluciones Marx ya había muerto, pero el marxismo seguía como teoría, ¿no? Que muchos hablaban, que muchos consideraban cierta, verdadera. Entonces, los marxistas debieron haber admitido, según Popper, que su teoría era incorrecta y simplemente abandonarla, dejarla y plantear otra teoría. ¿Pero eso hicieron o no? ¿Eso hicieron los marxistas? No. Trataron de explicar de alguna forma, justificar por qué eso no se había cumplido, por qué lo que había dicho Marx, ¿no? Lo que había pronosticado Marx había fallado, por qué el pronóstico de Marx no se había dado. Igual con respecto en general a esto de que no se dio la revolución en los países capitalistas, ¿qué es lo que dijeron ellos? Ah, bueno, lo que pasa es que lo que ha pasado, pero que se explica dentro de los márgenes del marxismo, dentro de la teoría marxista, es que los obreros han perdido su conciencia de clase, ¿no? O sea, ellos se supone que con la conciencia de clase, la conciencia de su explotación, debían haberse rebelado, pero no. Claro, muy bien, Briseida, están alienados, han perdido la conciencia de clase por su alienación. Por eso es que no se han rebelado y por eso es que no ha habido rebeliones o revoluciones en esos países capitalistas como se pensaba, ¿no? ¿Te das cuenta cómo tratan de justificar retrospectivamente? Es decir, una vez que los hechos no le dieron la razón, sino que lo refutaron, tratan de explicar de alguna forma para seguir salvando la teoría. Pero eso, desde el punto de vista de Popper, pues es incorrecto, ¿no? Tú no puedes, cuando la realidad no te da la razón, tratar de explicar cómo sea para seguir salvando la teoría. Tú tienes que dejar ir la teoría, tienes que descartarla y plantear otra, ¿no? Entonces, eso compromete su valor explicativo. Claro, el tratar de ajustar la teoría a los hechos
¿no? De alguna forma nos revela que la teoría es incorrecta, ¿no? También advierte que ciertas formas de marxismo han derivado, mira, esto también ahorita te voy a explicar con más detalle, ¿ya? Advierte que ciertas formas de marxismo han derivado en regímenes totalitarios que niegan la libertad individual. Tú debes saber por Historia Universal, me imagino que han visto Revolución Rusa, ¿no? En Historia Universal. ¿En qué derivó la Revolución Rusa? En regímenes como el de Stalin, ¿no? En regímenes como el de Stalin que al final persiguió a quienes, a individuos, pues, ¿no? Por ejemplo, a las personas que eran homosexuales, ¿no? Personas que no encajaban con lo que se suponía que debía ser la revolución, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Los regímenes totalitarios, como plantean una, digamos, una visión del mundo que para ellos es correcta, todo lo que no encaja en esa visión tiene que ser eliminado, perseguido, ¿no? Porque no solamente no encaja, sino que va en contra de el proyecto, ¿no? Dentro de ese proyecto. Entonces, eso también lo critica Popper, ¿no? Y ahora, antes de responder la pregunta, justamente quiero hablar un poquito de la visión política de Popper, porque como te decía, esto ha venido en examen hace años, pero ha venido. ¿Por qué se llama La sociedad abierta y sus enemigos? Que es un libro bastante extenso, ya, bastante extenso. Y lo que plantea Popper, fíjate, la sociedad abierta viene a ser, digamos, en términos actuales, la democracia, ¿no? Popper dice, de todos los regímenes políticos, de todos los sistemas políticos, de todas las formas de gobierno, la mejor, tiene sus errores, ¿ah? Pero la mejor de todos, con todos sus errores, es la democracia. Porque la democracia es abierta, es decir, la democracia permite que distinto tipo de personas convivan en una misma sociedad. Es decir, que no solamente desde el punto de vista étnico, racial, cultural, sino personas que pueden ser, no sé, pues judíos, pueden ser musulmanes, pueden ser cristianos católicos o cristianos protestantes. Una sociedad democrática, verdaderamente democrática, admite, es abierta, admite a cualquiera, seas gay, seas heterosexual, seas homosexual, lo que sea, siempre esa sociedad va a permitirte vivir ahí, no te va a tratar de expulsar o te va a negar tu identidad individual, ¿correcto? Entonces, pregunta, ¿dentro de qué sistema, o mejor dicho, dentro de qué línea filosófico-política estará Popper? De las corrientes de la filosofía política, ¿dentro de qué corriente estará Popper? ¿Mm? Si él considera que la sociedad o el sistema, el régimen de gobierno debe proteger la libertad individual y critica a aquellos que van en contra de la libertad individual. ¿A qué corriente de la filosofía política pertenecerá Popper? Podríamos encajar a Popper. Anarquismo, comunitarismo, republicanismo, liberalismo. Él pertenece a una corriente. Vargas Llosa, ¿Vargas Llosa qué era? ¿Mm? ¿Vargas Llosa qué era? Vargas Llosa era liberal, ¿sí o no? Popper era para Vargas Llosa el gran intelectual, ¿ah? Más él tenía una fundación donde básicamente se sostenía sobre la filosofía de Popper, ¿no? Todos sus principios. Popper es liberal, Popper es liberal y es uno de los liberales más importantes, ¿ah? Dentro del siglo XX. Para el pensamiento liberal es uno de sus referentes, ¿ya? Entonces, Popper justamente critica los regímenes totalitarios porque van en contra de la libertad individual. Pues el liberalismo plantea que se tiene que proteger la libertad individual por encima de todo. Y justamente por eso, ¿te acuerdas? El padre del liberalismo, que es Locke, criticaba los planteamientos como por ejemplo el de Hobbes, ¿no? Que consideraba que debía haber una concentración de poder, ¿no? Porque eso necesariamente lleva a una tiranía o un régimen totalitario. Entonces Popper defiende la democracia y a la democracia que le llama esta sociedad abierta y como los enemigos de la democracia, los enemigos de la sociedad abierta son todos aquellos que construyen sistemas,
¿no? Que plantean que hay una verdad, como el marxismo también, ¿no? El marxismo plantea que sus principios son científicos, por lo tanto, todo lo que va en contra de sus principios es anticientífico y debe ser eliminado, ¿no? Lo que terminó ocurriendo con Stalin, o incluso también, por ejemplo, regímenes totalitarios, no solamente de izquierda propiamente, sino como de alguna forma el fascismo, ¿no? Y el régimen nazi, que también persiguieron justamente a individuos porque no encajaban dentro de su programa político, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo régimen totalitario elimina la individualidad o va en contra de la individualidad, ¿no? Y estandariza, por decirlo así, ¿no? Tienes que calzar con el régimen de alguna forma, porque si no estás en contra del progreso, estás en contra de la verdad, estás en contra del bien, ¿no? Entonces, esa es una perspectiva que ha sido bastante debatida, ¿no? En el siglo XX. ¿Ya? Ahora, con respecto a esto que estamos viendo, la crítica de Popper al marxismo. Acá te preguntan, ¿cuál es la alternativa que no corresponde a una crítica de Popper al marxismo? ¿Qué sería lo que no corresponde? ¿Cocodrilo? ¿Casita? ¿Cerveza? Claro, es la C. ¿Negó la existencia de clases sociales? Popper niega la existencia de clases sociales, por los supuestos explotados al llegar a poder perpetuar la opresión. No, para Popper sí hay clases sociales, o sea, sí hay diferencias de clase, diferencias económicas. Él no niega que hayan diferencias económicas. Lo que él critica es que el marxismo trate de negar la evidencia. Eso es lo que él critica, que el marxismo no sea falsable, ¿no? Todas las demás son correctas. Consideraba que el marxismo no era falsable, rechazó el historicismo marxista, criticó las modificaciones ad hoc del marxismo, lo que decía, ¿no? Que cuando el marxismo no encajaba, no, lo que pasa es que tratar de justificar por qué no encajó, ¿no? Y advirtió que la creencia en leyes históricas podía llevar a el autoritarismo y suprimir libertades. Todo eso es cierto, excepto la C. Muy bien. Pregunta 6. A ver. Para Kant, los actos deben regirse por el imperativo categórico, ¿ya? Es decir, por principios que puedan convertirse en leyes universales sin contradicción, ¿ya? Es decir, acuérdate, para poner un ejemplo práctico, Kant decía, supongamos que tú estás en un dilema, ¿no? Te encuentras una billetera, sabes de quién es, ¿no? Y estás entre devolverlo o no devolverlo. Supongamos que necesitas la plata, ya. Y eso te hace dudar si devolverlo o no. En ese momento, lo que tú debes hacer es esto. Pregúntate, ¿lo que estoy haciendo o lo que estoy pensando hacer se podría universalizar sin contradicción? Es decir, ¿sería deseable que todos hicieran lo mismo? Imagínate que tu acción va a ser imitada por todos, que todos van a hacer lo que tú hagas. En ese momento, si tú piensas, sería bueno que todos se quedaran con lo que no es suyo, obviamente que te va a decir tu razón, no, no sería bueno, porque si todos se quedaran con lo que no es suyo, imagínate pues, ¿no? O sea, no podríamos confiar en nadie, tendríamos que estar con miedo en todo momento, no podríamos vivir tranquilamente de esa forma, no podríamos construir una sociedad de esa manera, ¿no? Por lo tanto, caemos en una contradicción, ¿sí o no? Entonces, la corrupción es inmoral no solo porque rompe normas jurídicas. Ojo, esto es importante. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la inmoralidad, ¿no? Algo puede ser inmoral y no ser ilegal, ¿correcto? Por ejemplo, la infidelidad. La infidelidad es inmoral. ¿Es ilegal? ¿Te meten preso o te ponen una multa por ser infiel? No, no. Fíjate, la infidelidad es inmoral a pesar de que no es ilegal. Entonces, no es lo mismo inmoralidad que ilegalidad, ¿no? A veces sí coincide, por ejemplo, en este caso, ¿no? La corrupción es ilegal, sí, y es inmoral también, ¿no? Entonces, la corrupción es inmoral no solo porque rompe normas jurídicas, sino porque vulnera la autonomía moral del sujeto y la dignidad humana al instrumentalizar a otros para fines particulares. Claro, me aprovecho, ¿no? Me puedo aprovechar de mi posición política, por ejemplo, ¿no? Y no importarme que
lo que yo estoy haciendo perjudique a otros, con tal, fíjate, ¿ah? No me interesa usar a otros o perjudicar a otros con tal de yo tener un beneficio. Es inmoral, ¿sí o no? Correcto. Desde la perspectiva de Kant, la corrupción sería condenada porque implica, claro, muy bien, viola los dos principios del imperativo categórico. ¿Te acuerdas que hay dos principios? Uno, actúa como crees que todos deberían actuar. Y dos, nunca uses a un hombre como medio, porque todo hombre es un fin en sí mismo. ¿Te acuerdas? ¿Y por qué todo hombre es un fin en sí mismo y debe ser respetado? Porque todo ser humano posee dignidad, ¿no? La dignidad es un valor intrínseco al hombre, ojo, y solamente al hombre para Kant. ¿Por qué? Porque el hombre es el único ser libre, porque es el único ser racional. Por lo tanto, tú tienes derecho a usar a un hombre, ¿no? A una persona como si fuera un medio, como si fuera un objeto, una cosa. Entonces, la clave es la D, ¿no? Correcto, muy bien. Ya. Kant es un filósofo que ha venido bastante. Recuerda, ética es un tema también que viene frecuentemente. No siempre, pero generalmente viene. ¿Ya? Epistemología viene el 95% de las veces. ¿Ya? Ética también viene bastante. Yo te diría también el 80% de las veces. ¿Ya? Entonces, tenlo presente. Pregunta 7. A ver, vamos a la lectura. Dice, la ilustración. Ya, tú conoces la ilustración también por historia universal, me imagino. La ilustración prometió liberar al ser humano de la ignorancia y el dominio. Acuérdate, por ejemplo, Kant es un ilustrado. ¿Te acuerdas de esta frase sapere aude? Atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Claro, no tienes que hacer las cosas porque otros te dicen que están bien. Tú tienes la capacidad racional para darte cuenta de qué está bien y qué está mal, ¿correcto? Entonces el hombre puede ser autónomo. ¿Sí? Puede ser libre, no necesita simplemente obedecer, ¿no? Necesita usar su propia razón. Entonces, desde esta perspectiva, tú puedes decir, claro, el ser humano es libre, el dominio de la ignorancia. Sin embargo, Adorno y Horkheimer argumentan que esa promesa se convirtió en su opuesto. Mira, Adorno y Horkheimer son filósofos del siglo XX que de alguna manera cuestionan la ilustración porque se dan cuenta que la ilustración, al racionalizar excesivamente las cosas, puede terminar teniendo un lado negativo. ¿Cuál es el lado negativo? Mira lo que dice. La razón, lejos de emancipar, se volvió instrumental. Con la razón también podríamos ser calculadores o no. En vez de liberarnos, podríamos usar nuestra razón para ver qué conviene y qué no conviene, ¿no? Mira, solo sirve a fines de eficacia, control y dominación. Esta razón reduce al mundo, mira, esta razón, o sea, esa razón instrumental, esa razón calculadora, reduce al mundo, a la naturaleza y a los propios seres humanos a objetos manipulables. Mira, por ejemplo, el capitalismo de alguna forma, el capitalismo, dirán Adorno y Horkheimer, tiene esta razón instrumental. ¿Por qué? Porque te dicen, bueno, si tú eres útil al sistema, genial, te vamos a apoyar, te vamos a pagar. Pero si dejas de ser útil al sistema, piña, ¿no? Por ejemplo, y esa es una lógica que también está dentro de la economía, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues una persona queda discapacitada por el trabajo, se le desecha o no. Claro, actualmente ya hay ciertos reparos porque hay derechos laborales, ¿no? Pero recuerda, habían derechos laborales en la época de Marx. Justamente en esa época es que la gente comienza a luchar por sus derechos laborales, porque en las fábricas había gente que quedaba sin un brazo, sin una mano, y esa gente simplemente la desechaban. O sea, si ya no podías ser productivo, si ya no podías producir a la fábrica, chao, no habían derechos, no te indemnizaban ni nada, ¿no? Ahora es diferente, ¿no? Pero justamente el problema es que en general al hombre se le ve como una pieza más dentro del sistema. ¿Te acuerdas un poco lo que critica Marx, ¿no? Que el hombre se aliena porque se vuelve parte de la producción, ¿no? Es como un engranaje más dentro del sistema productivo, ¿correcto? Entonces, la lógica que rige nuestra sociedad es una lógica de la eficacia, ¿o no? Si sirves, si eres eficaz, si eres eficiente, te contrato. Si no, chao.
¿no? Si dejas de ser productivo, no me importa, porque ya no sirves pues, para el sistema. Chao. Termina siendo un sistema de control de alguna forma, ¿no? Pero fíjate lo que dice, no solamente esta razón reduce a los propios seres humanos a objetos manipulables, desechables, ¿no? Sino también a la naturaleza y al mundo en general. Claro, por ejemplo, si tú te pones a pensar actualmente en cómo de alguna forma mucha gente está preocupada por la naturaleza, ¿no? Y cómo de alguna forma los recursos cada vez se ven como más precarios, se ve que muchos recursos van a faltar o se teme eso, te pones a pensar, ¿y por qué pasa eso? Ellos te dirían porque hemos explotado los recursos, ¿no? Hemos explotado los recursos para nuestro beneficio. Hemos visto la naturaleza como un objeto que nosotros podemos tomar y usar para nuestro beneficio, ¿correcto? Y en muchos casos ni siquiera para el beneficio de todos, sino para el beneficio de unos cuantos, ¿no? Entonces la naturaleza también se ha vuelto un objeto, una cosa, un instrumento que tú puedes usar, ¿no? En tanto te rinda, sea útil para ti, ¿correcto? En esta lógica, el valor humano se disuelve, ahí está, en función del rendimiento y la utilidad, ¿no? ¿Sí? Bien, según Adorno y Horkheimer, esta razón ha llevado a la creación de una, a ver, ¿cuál será la clave? Dado, claro, es dado, correcto, porque mira, se menciona al ser humano, pero también la naturaleza. A veces pensamos que solamente el ser humano y justamente lo que ellos plantean que es distinto de Marx. Mira, ellos reciben cierta influencia marxista. ¿Ah? Adorno y Horkheimer se consideran de alguna forma como neomarxistas, ¿ya? Pero lo que ellos plantean, que no planteaba Marx, era la explotación de la naturaleza. Porque el marxismo sí tiene más esta lógica de que, bueno, se crea riqueza y hay que aprovechar eso, ¿no? Hay que seguir creando tecnología. Marx no estaba en contra de eso, ¿no? Pero Adorno y Horkheimer ya ven de alguna forma las consecuencias, ¿no? Porque eso ya es siglo XX. Ellos ya ven las consecuencias de alguna manera de esta lógica que también altera o perjudica la naturaleza, ¿no? Por eso ellos hablan de la explotación del hombre, pero también de la explotación de la naturaleza, ¿sí? Pregunta 8. A ver, lea los siguientes enunciados y seleccione alternativa que contenga la única afirmación verdadera. A ver, ¿cuáles son verdaderas? Uno, la razón ilustrada liberó definitivamente al ser humano al eliminar el dominio sobre la naturaleza. Falso. Eso es falso. Vamos a marcar solo lo verdadero. Entonces no lo marcamos, ¿correcto? Dos, la razón instrumental privilegia el cálculo técnico y funcional sobre los fines humanos. ¿Correcto o incorrecto? Eso es correcto. Muy bien. Correcto. Privilegia el cálculo técnico y funcional sobre los fines humanos. Tres, Adorno y Horkheimer consideran que el progreso técnico garantiza el progreso moral. ¿El progreso técnico es garantía de progreso moral? No, al contrario, ¿no? Lo que ha pasado, dicen ellos, es que cuanto más ha progresado la tecnología y la ciencia, el hombre se ha vuelto más esclavo de esa lógica, ¿no? Del progreso técnico. No hay un progreso moral. Cuatro, la ilustración llevó paradójicamente al resurgimiento de formas de barbarie racionalizadas. Correcto, eso sí, ¿no? Eso vemos, por ejemplo, en la explotación de las maquilas. ¿Has visto algún documental sobre las maquilas? Por ejemplo, en Asia, cómo a la gente se le paga, pues, no sé, $1 al día o $2 al día, cómo se llevan por ejemplo, Zara o estos grandes retails producen en Asia baratísimo, ¿no? ¿No? Una prenda que allá les cuesta producir, pues, no sé, pues $2, en Europa lo venden a $30, ¿no? Y ahí está la ganancia, justamente, ¿no? En una explotación encubierta, ¿por qué? Porque llevan la producción a países donde se les paga una miseria a los trabajadores. Bien, pregunta 9. A ver, dice, luego de una intensa clase sobre sistemas políticos en la Academia Sabia, dos estudiantes conversan sobre las virtudes de la democracia. Uno de ellos concluye,
La democracia es el mejor sistema político porque es el sistema que garantiza la libertad de los ciudadanos. Por tanto, es el mejor porque permite que seamos libres. La democracia es el mejor sistema político porque garantiza la libertad. Por tanto, es el mejor porque permite que seamos libres. A ver, si te das cuenta, la premisa y la conclusión están diciendo lo mismo o no. ¿Realmente está explicando, realmente está justificando? ¿La conclusión se deriva de la premisa o me está diciendo lo mismo que la premisa? Me está diciendo lo mismo, por lo tanto, claro, es una petición de principio, correcto. Es una petición de principio. No hay una verdadera explicación. Pareciera que hay una explicación, pero en el fondo no hay explicación, ¿correcto? Es la B, muy bien. La petición de principio es un razonamiento que no se justifica realmente, ¿no? Lo que dice la premisa es lo mismo en el fondo que dice la conclusión. No hay información adicional. 10. La comunidad científica no puede funcionar sin un cierto grado de acuerdo sobre las creencias fundamentales, las reglas de juego y los criterios de aceptación de las soluciones propuestas. ¿Ya? Mira, la comunidad científica no puede funcionar sin un cierto grado de acuerdo sobre las creencias fundamentales, las reglas de juego y los criterios de aceptación. Ya, ese es un texto de Kuhn. Según Kuhn, el dogma resulta esencial en la ciencia. Hay un cierto dogma, aunque a veces creamos que la ciencia es antidogmática, para Kuhn hay un cierto dogma. ¿Por qué? El dogma es algo que no se refuta, el dogma es algo que se acepta sin crítica. Tenemos que partir de ciertos supuestos, sí, para investigar, porque si nosotros nos pusiéramos a criticar todo, todos los supuestos, ¿sí? ¿Cuál sería el marco común para la investigación? No habría un marco común. Claro, es la B, permite el consenso necesario para investigar. Correcto, permite el consenso necesario para iniciar la investigación. Mira, esto del dogma es bien interesante, repito, porque el dogma generalmente uno cree que la ciencia no es dogmática, pero para Kuhn sí. Justamente el paradigma es una especie de dogma, porque una vez que el paradigma se instala, ¿no? ¿Te acuerdas que Kuhn habla de los paradigmas? Un paradigma es una teoría científica, acuérdate. Una vez que una teoría se instala, todos los que trabajan, ya, todos los que investigan, se ciñen al paradigma, es decir, asumen que los presupuestos, los conceptos, los axiomas, los principios del paradigma son correctos. Aunque ellos sepan que no necesariamente es así, ellos lo tienen que asumir así, porque si no, ¿cómo podría, por ejemplo, supongamos que somos parte de la comunidad de biólogos, supongamos que todos acá somos biólogos, ¿cómo podría yo compartir mis resultados contigo, que también eres biólogo, si no tenemos un marco común, si no partimos de ideas, de las mismas ideas, de los mismos principios, de los mismos conceptos? No podríamos compartir conocimiento, ¿correcto? Entonces, cuando un paradigma se instala, el paradigma es el que rige, ¿no? Es como el dogma que todos siguen. Y eso es indispensable para que se den progresos, digamos, dentro del paradigma, ¿correcto? Acuérdate de eso también, que es importante, ¿ah? Cuando Kuhn habla de progreso, no se refiere al cambio de un paradigma a otro. Ahí no hay progreso. El progreso se da dentro del mismo paradigma, ¿ya? ¿Por qué no puede haber progreso cuando un paradigma reemplaza a otro? Porque para él el problema es que los paradigmas nos presentan visiones distintas, perspectivas distintas del universo. Entonces yo tendría que tener, por decirlo así, un- una forma de medir cuál es mejor, pero esa forma de medir tendría en teoría que ser objetiva, ¿no? O sea, tendría que partir de alguna teoría neutral, por decirlo así, para evaluar cuál es mejor, pero no hay teorías neutrales, porque toda teoría siempre, todo paradigma siempre me muestra una perspectiva de la realidad. Por eso es que los paradigmas son inconmensurables, es decir, no hay forma de compararlos o de medirlos, ¿no? Recuerda eso, que es importante. Pregunta 11. Por cierto, Kuhn ha venido bastante, en epistemología, en exámenes. Pregunta 11. Paul Feyerabend es uno de los filósofos más radicales en la crítica a la ciencia moderna. ¿Ya?
En su obra Contra el método, sostiene que no existe un único camino para el conocimiento y que la ciencia no debe ser vista como la única forma válida de racionalidad. Cuestiona la idea de un método científico universal, defendiendo el pluralismo epistemológico, ojo, eso es clave, ¿ya? Y proponiendo una aproximación anarquista del saber, donde incluso las creencias míticas o religiosas pueden tener valor explicativo en ciertos contextos culturales. Indica la opción que representa la combinación más adecuada del valor de verdad, según los siguientes enunciados. A ver, uno, Feyerabend afirma que la ciencia progresa mejor cuando sigue estrictamente el método racional clásico. ¿Verdadero o falso? Falso, no. Recuerda que Feyerabend está en contra de la idea de que hay un solo método. No, él más bien dice muchas veces los descubrimientos y los progresos, los avances en la ciencia se han dado cuando se ha roto con cuando se ha roto con las reglas, ¿no? Por eso es anarquista. Él considera que hay que romper muchas veces las reglas para llegar a resultados. Dos, el pluralismo epistemológico de Feyerabend lo lleva a sostener que la ciencia no es superior a otros saberes como la religión o la mitología. ¿Eso es correcto? Eso es correcto. Claro, esto es correcto. Ujú. Tres, Feyerabend propone que el Estado debe controlar las prácticas científicas para evitar su uso ideológico. Falso. Esto es falso. Más bien Feyerabend está en contra de que el Estado controle la ciencia o privilegie cierto tipo de conocimientos. Y cuatro, según Feyerabend, imponer un único método científico puede ser una forma de represión cultural. Claro, imponer una forma de investigar puede terminar siendo, claro, ¿por qué una represión cultural? Porque, por ejemplo, dime, según la ciencia hay una forma correcta de investigar, ¿no? Y eso muchas veces descarta una serie de conocimientos ancestrales, ¿o no? Por ejemplo, no sé, pues puede ser que en la selva haya una forma de curar una enfermedad que la ciencia, digamos, tradicional no considera científica. Y por lo tanto dice, ah, no, eso no es científico, no tiene base científica, entonces no vale, ¿no? Invalida y de esa manera, de alguna forma, está ejerciendo una represión contra la cultura de esa sociedad, porque debe entender que eso no tiene valor científico, ¿correcto? Claro, esto es verdadero. Por lo tanto, la clave es avioncito, ¿no? Avión. Muy bien. ¿Ya? Esta preguntita te puede servir para repasar Feyerabend. Feyerabend también ha estado viniendo bastante últimamente. Pregunta 12. A ver, dice, Rousseau sostiene que aunque el hombre nace libre, fíjate, vive bajo cadenas impuestas por la organización social. ¿Ya? Recuerda que Rousseau es republicano y él considera que efectivamente el hombre es libre, pero está encadenado por todos lados. Por ejemplo, nosotros, en nuestra vida cotidiana, tenemos que seguir las normas de tránsito, no podemos hacer lo que querramos, ¿no? O sea, tenemos una serie de restricciones para actuar. En algunos casos es positivo, claro, por ejemplo, no matar, no robar, son restricciones que son positivas. Pero en otros casos puede ser negativo. Por ejemplo, el protestar frente a una injusticia sin tener el permiso de la municipalidad. A veces no se toma eso de manera arbitraria. Por ejemplo, se cometen injusticias si tú quieres protestar, pero si la municipalidad no te da permiso para protestar en una plaza y tú vas, estás rompiendo la ley, ¿no? Cuando tu protesta puede ser legítima, ¿correcto? Entonces, por eso es que Rousseau dice que vivimos bajo estas cadenas, ¿no? En el contrato social afirma que la libertad natural ha sido sustituida por una libertad civil. Ahí está, ¿no? El Estado nos impone ciertas normas y leyes y no podemos transgredir esas normas o leyes, aunque a veces puedan ser injustas. Aunque ofrece seguridad, puede volverse precaria si no se otorgan medios suficientes para defenderla. Claro, el Estado
¿el Estado nos ofrece seguridad? Sí. ¿La libertad civil nos garantiza seguridad? Sí, pero al mismo tiempo puede tener rasgos negativos, esa libertad puede volverse precaria. Si se despoja al hombre de sus fuerzas naturales sin darle herramientas artificiales equivalentes, la promesa de libertad deviene en una forma de esclavitud bajo la apariencia de orden y protección. Ejemplo, la policía. La policía, en teoría, nos sirve para defendernos, ¿sí o no? Para garantizar orden y protección, ¿correcto? Pero de alguna forma la policía también no podría terminar siendo una manera de garantizar el poder de un grupo sobre la población. Cuando la gente sale a protestar, por ejemplo, y se usa las fuerzas del orden para reprimir una protesta, ¿no? Entonces termina siendo una forma de esclavitud porque tú no puedes rebelarte ante la injusticia muchas veces, ¿no? Porque se usa esa fuerza que se supone que es del orden para reprimir las protestas, ¿no? Entonces, según el texto, Rousseau considera que la sociedad civil se vuelve injusta si, claro, la sociedad civil se puede volver injusta, es la B, es ballena. Por ahí vi un elefante, ahorita voy a explicar por qué no la E, ¿ya? Si no le dan a cambio fuerzas artificiales suficientes para defenderse, correcto, esta es la clave correcta. Ahora, ¿por qué fuerzas artificiales? Profesora, ¿a qué se refiere? Ahorita voy a explicar a qué se refiere, ¿ya? Vamos a ver por qué la E no, primero. Los individuos no tienen la oportunidad de elegir libremente las condiciones de la sociedad. Se vuelve injusta si los individuos no tienen oportunidad de elegir libremente las condiciones de la sociedad. No, ¿por qué? Porque en realidad Rousseau dice, cuando nosotros establecemos el contrato social, acuérdate, el contrato social hace referencia a el acuerdo. El contrato es una metáfora, ¿no? Así como, no sé, pues dos personas se casan, ¿no? Y el matrimonio es un contrato, ¿no? Es un acuerdo. Todo contrato es un acuerdo. Cuando se crea el Estado, ¿por qué se crea el Estado? Porque todos los hombres acordaron crear esta institución que nos permita convivir, vivir bajo la protección de ciertas instituciones para que no podamos, para que no hayan abusos, para que no haya muertes, etcétera. Entonces, el Estado es algo necesario. Para Rousseau es un mal necesario. ¿Ya? El Estado es un mal necesario. Por eso dice, vive bajo cadenas impuestas por la organización social. ¿Por qué es un mal necesario? Rousseau no es Marx, Rousseau no es un anarquista. Rousseau cree que no podemos revertir y volver al estado de naturaleza. Vivir sin Estado es imposible. Entonces, de alguna forma, el Estado siempre nos va a quitar algo de libertad, pero es algo imposible de desaparecer. No podríamos vivir sin este Estado. Entonces, el problema es cómo constituimos el Estado, ¿ya? Entonces, al haber estado de acuerdo con que hay un Estado, hemos elegido. Ha habido una elección, de alguna forma, ¿ya? Entonces, no es que no podamos elegir, ¿ya? Las condiciones de la sociedad. Sí podemos hacerlo. El tema es justamente cómo hacemos para que esto que está mal hecho sea mejor. Entonces, ¿te acuerdas que Rousseau plantea una crítica al parlamentarismo? Por ejemplo, ahorita, ¿por qué la gente está en contra de los políticos o de la política en general? Porque ven que sus representantes no los representan, ¿sí o no? La gente dice, el Congreso no funciona. ¿Has visto lo que ha pasado en Nepal, por ejemplo, ¿no? Entonces mucha gente dice, hay que quemar el Congreso. ¿Y por qué? ¿Por qué sientes que no te representan? ¿Sabes lo que te diría Rousseau? Es que es obvio que no te van a representar. Justamente el error está en creer ingenuamente que te podían representar. Está mal hecho ese Estado. Rousseau te diría, está mal hecho. Justamente lo que hay que hacer es cambiar las reglas de juego. ¿Podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo, pero tenemos que justamente comprometernos a hacerlo. Acuérdate que Rousseau es republicano y el republicanismo que dice participación activa. Un ciudadano tiene que participar activamente en la política. Entonces, no podemos delegarle a otros, es decir, congresistas, ¿no?
nuestra voluntad. No podemos simplemente elegirlos y ya que ellos se encarguen de la política. No, porque no van a representar nuestra voluntad. Jamás otra persona va a representar nuestra voluntad. ¿Sí? Ni siquiera nuestros padres a veces representan nuestra voluntad, ¿o sí? ¿O tus papás piensan exactamente como tú? ¿Tu familia piensa exactamente como tú? No. Entonces, ¿por qué crees, por qué eres tan ingenuo de pensar que si ni siquiera tu familia piensa igual que tú, un congresista va a poder representarte? Menos, pues, ¿no? Imagínate que Pepito es elegido congresista. Para que alguien sea elegido congresista tiene que haber sido, ¿qué cosa? Votado por, supongamos, ¿ya? Estoy exagerando, 5.000 personas, ¿ya? 5.000 personas votaron por Pepito. Ahora, Pepito tiene que votar por una ley, supongamos una ley a favor o en contra del aborto, ¿ya? Supongamos que hay una ley que legaliza el aborto y Pepito tiene que votar a favor de la legalización o en contra de la legalización. Pregunta, ¿las 5.000 personas que votaron por Pepito pensarán igual? O sea, ¿los 5.000 que eligieron a Pepito como congresista estarán a favor del aborto o estarán en contra del aborto? Los 5.000 no, ¿correcto? Entonces, fíjate, vote lo que vote Pepito. Supongamos que Pepito vota conscientemente, es decir, no vota por, qué sé yo, no vota porque es parte de un partido político, porque le ordenan votar de una forma. Supongamos que es honesto y él cree que lo mejor, supongamos ya, que lo mejor es no legalizar el aborto. ¿Ya? Supongamos que lo hace por un tema de conciencia, de lo que sea. Y él dice, no, voy a votar en contra de la legalización. Pregunta, ¿con su voto él está representando a todos sus votantes? ¿Estará representando la voluntad de todos sus votantes? No. Por lo tanto, es imposible que un representante, un congresista, un parlamentario, represente la voluntad general. Es imposible. Por muy honesto que quiera ser, jamás lo va a lograr hacer. Y peor aún si no es honesto, ¿no? Como generalmente es, que la gente vota en función de lo que le dice su partido, de intereses económicos, ¿no? Peor todavía. Entonces, lo que dice Rousseau es, ¿por qué nos aferramos a un parlamento? No debería existir el parlamento. Eso es fundamental, ¿ah? En la filosofía política de Rousseau no es tan importante el sistema de gobierno. O sea, me refiero mejor dicho, a la forma de gobierno. Mira, para Rousseau ni siquiera es tan importante que no haya un rey. Rousseau dice, bueno, podemos tener una monarquía y la monarquía puede funcionar bien. Sí, Rousseau no condena las monarquías, ¿ah? Rousseau te dice, ¿puede haber una monarquía que funcione bien? Sí, siempre y cuando el monarca simplemente sea ejecutor. Es decir, la sociedad, el pueblo, ¿no? Los ciudadanos votan, deciden algo y el rey simplemente ejecuta lo que ha decidido la voluntad general, lo que han decidido todos. Si funciona así la monarquía, no hay problema, la monarquía va a funcionar bien, ¿sí? Pero sí, fíjate, tenemos aparentemente una democracia, ¿no? Como actualmente, una democracia representativa. Y en teoría una democracia representativa debería ser mejor que una monarquía. Pero en los hechos, nuestra democracia es mejor que una monarquía donde el rey simplemente acata la voluntad popular, la voluntad general. Nuestro sistema de gobierno es democrático, pero ¿realmente funciona? ¿Qué te diría Rousseau? No, porque tus representantes no te representan, porque los representantes no están al servicio de la voluntad general. Cada uno está votando por su bienestar, por sus intereses. Y no hay forma, por muy buenos, por muy educados, por mucha educación que tengan estos congresistas, ¿ya? Esa no es la solución. Porque como ya te demostré, por muy honestos que sean, jamás van a poder representar la voluntad de 10, 20, 30 y menos de miles de individuos. Jamás. Por lo tanto, ¿cuál es la solución? Que no haya parlamento. Que todos los ciudadanos, todos, manifiesten su voluntad a través del voto y la creación de leyes. Es decir, todos deberíamos ir a votar por cada ley que haya. Ley del retiro de la AFP, ya, todos los ciudadanos directamente a ejercer nuestro voto, ¿correcto? Pero fíjate, no solamente votar a favor o en contra de lo que
creemos que es lo mejor, sino también crear leyes. Todos los ciudadanos deberían crear leyes, ¿sí? Que de alguna forma existe, pero tú sabes, ¿no? Que existe la iniciativa legislativa, o sea, sí, la iniciativa legislativa, o sea, cualquier ciudadano puede presentar leyes. Pero en los hechos, eso no funciona. ¿Por qué? Porque tú puedes crear tu proyecto de ley y llevarlo al Congreso, pero, o sea, no es que van a debatir tu proyecto de ley inmediatamente, sino que tú tienes que dárselo a un representante. Y él tiene que evaluarlo y ver si lo presenta al Pleno del Congreso. Entonces, al final, no se da, no, o sea, al final no funciona. Entonces, ¿cuál es la alternativa para Rousseau? Lo que ustedes conocen como referéndum, ¿no? ¿Han visto en cívica, en educación cívica, referéndum? Que es algo excepcional en nuestro sistema político. Muy rara vez se da. Creo que en la época de Vizcarra hubo un referéndum, fue el último referéndum. Pero para Rousseau eso es lo que debería haber siempre. Ya, no debería haber parlamento, sino que siempre deberían todos manifestar su voluntad. ¿Correcto? Pero ojo, esta voluntad que manifiesta cada uno no debe ser, o sea, simplemente porque, bueno, esto es lo que yo pienso o es lo que a mí me conviene, ¿no? Sino que para Rousseau, justamente la elección que tú hagas como ciudadano tiene que estar enfocada en el bien común. Es decir, porque el problema es, ya, ¿qué pasa si, no sé, pues a mí, no sé, a mí no me conviene que ah, no sé, la legalización de las drogas, supongamos, la legalización de la marihuana. Yo voto porque a mí sí me conviene o yo voto porque a mí no me conviene. Al final, o sea, igual estás votando por lo que te conviene a ti por un interés personal. La idea sería votar por lo que tú crees que es mejor para todos, ¿no? Esa es la idea en realidad. Por eso es que él también hace énfasis en la virtud, ¿no? No es simplemente manifestar mis deseos egoístas, sino manifestar lo que yo realmente creo que va a ser para beneficio de todos, ¿no? Bien. Entonces, recuerda eso que es importante, ¿ah? La 13. A partir de las ideas de Rousseau, identifique cuál de las siguientes alternativas refleja de mejor manera su crítica a la pérdida de libertad en la sociedad civil. Correcto, casita. El ciudadano moderno se somete voluntariamente a leyes que garantizan su libertad solo en apariencia. En apariencia. A ver, ¿por qué no la he? Por ahí vi un elefantito. El contrato social logra un equilibrio justo entre seguridad y autonomía individual. Logra un equilibrio justo, no necesariamente. Justamente por eso dice, fíjate lo que dice acá. Sostiene que el hombre nace libre, pero vive bajo cadenas impuestas por la organización social. En algunos casos puede funcionar, pero en muchos casos no funciona. Por eso no es simplemente que ya yo hago el contrato y automáticamente tengo un equilibrio justo. No. Automáticamente, por ejemplo, nosotros vivimos un contrato social, tenemos un Estado, presidente, congresistas. ¿Hay un equilibrio justo entre seguridad y autonomía individual? ¿Tú dirías eso? No, no es algo automático. No, no es algo automático. ¿Sí? Por eso justamente se debe luchar porque el contrato digamos, se forme de manera tal que realmente pueda permitir la expresión de la voluntad general. O sea, un contrato en sí mismo no te garantiza nada. El contrato tiene que ser de alguna forma hecho para que la voluntad general sea la que gobierne y no los intereses privados, los intereses de los grupos parlamentarios o los intereses de los grupos políticos, ¿correcto? Por eso es que no es la E. Contrato social puede estar bien hecho o mal hecho, ¿correcto? 14. Hegel plantea que la filosofía moderna nace con la conciencia del individuo como sujeto separado del mundo. ¿Ya? Acuérdate que Hegel es un idealista, ¿no? Él parte de lo abstracto, de la idea, del espíritu, o lo que él llama también la conciencia, ¿no? Esta autoconciencia marca el inicio del despliegue histórico del espíritu, un proceso dialéctico en el que el sujeto se constituye y se realiza como libertad racional. Claro, recuerda que para Hegel,
justamente lo que permite la autoconciencia, es decir, la conciencia de sí mismo, es la razón. Y la razón, ¿no? Está ligada a la libertad, porque la razón es racional. La razón, perdón, es libre. ¿Ya? Entonces, por eso es que él, por ejemplo, está a favor del Estado, el Estado como garantía de libertad. Ya, él considera que el Estado es la manifestación de la libertad humana, ¿no? Este pensador, perdón, según este pensador, la autoconciencia moderna inaugura un proceso en el cual el sujeto, a ver, ¿cuál puede ser la clave? El sujeto se puede entender, ojo, como el individuo, la persona, ¿sí? Pero también se puede entender como el sujeto, como la conciencia, ¿no? Es decir, este espíritu que se reconoce a sí mismo, ¿no? Hay un sujeto individual, nosotros somos sujetos individuales, pero el sujeto en sentido más amplio es la conciencia o el espíritu que se despliega a lo largo de la historia, ¿no? A ver, ¿qué me han puesto? La A por ahí, creo, y la C también. La C, ¿qué dicen? ¿La A o la C? La C se constituye a través de la oposición entre el yo y el entorno. La autoconciencia moderna inaugura un proceso en el cual el sujeto, la clave es la A, sí, es la A. La B no, porque si bien sí hay una visión dialéctica, ya, lo principal no es la oposición, al menos acá, de lo que está mencionando acá. La B se aísla del mundo para afirmarse como individual pensante. No, no se aísla del mundo, al contrario. Porque recuerda que sujeto y objeto, para Hegel, son dos momentos de lo mismo. Entonces, el sujeto, que es la autoconciencia, se despliega históricamente y en ese despliegue da lugar a lo material. Nosotros somos parte de lo material, nosotros somos parte de la naturaleza, de lo físico, de lo concreto, ¿no? Pero nosotros, como seres humanos, no solamente somos materia, como un animal o una planta, que son solamente materia. Nosotros tenemos autoconciencia. Entonces, justamente el hombre es importante para Hegel porque es un sujeto individual que posee autoconciencia y gracias a esa autoconciencia el espíritu se conoce a sí mismo. El espíritu se refiere a esa conciencia, ese sujeto universal, que no es particular, o sea, no es una persona, no es un ser humano, sino que es algo más abstracto, ¿no? Es, por decirlo así, como Dios, digamos, ¿no? Pero ¿cómo esa conciencia se conoce a sí misma? Se conoce gracias a la aparición del sujeto racional, del hombre. El hombre es el único ser que tiene autoconciencia y al tener conciencia de su propia existencia como ser material, pero al mismo tiempo como ser distinto de todo lo material, logra su autoconocimiento, ¿no? ¿Y por qué logra eso? Por su razón y se reconoce como ser libre. ¿Libre por qué? Porque no está determinado por las condiciones materiales. Un animal, por ejemplo, tiene instintos. Una planta se rige por leyes mecánicas, materiales, ¿no? Pero el hombre no. Entonces el hombre se reconoce a sí mismo, ¿no? Gracias a esa libertad y esa racionalidad, ¿correcto? Por eso es la A. Yo sé que Hegel es pesadito, ¿ya? No creo que vaya a venir Hegel, sinceramente. ¿Ya? No creo que vaya a venir Hegel en el examen porque es un autor más abstracto y quizás podría venir como relacionado con Marx, ¿ya? Porque hay una relación con Marx, ¿no? O con Taylor, quizás por esto de la dialéctica. Acuérdate de Taylor que habla del reconocimiento, cómo nosotros construimos nuestro reconocimiento, nuestra identidad, mejor dicho, a partir de el diálogo con otros o la interacción con otros, ¿sí? Por ahí podría venir en relación con eso, ¿no? Pero así algo tan abstracto no, no creo que venga en el examen. Ya, a ver, 15. La pregunta 15. Aristóteles sostiene que el ser humano, dotado de lenguaje y razón, está naturalmente orientado a la vida en comunidad. Mira, Aristóteles sostiene que el ser humano dotado de lenguaje y razón está naturalmente orientado a la vida en comunidad.
La polis no es una simple convención, sino la culminación del desarrollo humano. Quien vive fuera de ella, no por necesidad, sino por elección, no es plenamente humano. Quien vive fuera de la polis no puede ser verdaderamente humano, pues solo en la polis el hombre realiza su naturaleza racional y política. Recuerda que para Aristóteles el hombre solamente puede realizarse plenamente como individuo, ¿sí? Solo puede realizar sus capacidades como ser humano, es decir, su razón, dentro de la polis. En la concepción política de Aristóteles, el hombre solo puede realizar su naturaleza plenamente cuando, ¿cuál sería la clave? Casita, ¿sí? Caracol, cocodrilo, ¿todos están de acuerdo? Claro, correcto, muy bien. Vive en la polis donde su racionalidad se ejerce en lo común, correcto. Claro, porque justamente, mira, su naturaleza racional y política. El hombre solo puede ejercer su razón en la polis. ¿Por qué? Porque tú, al interactuar con otros, fíjate, esto tiene que ver un poco con lo de Sócrates también, el diálogo. ¿Te acuerdas que el ágora era importante? El ágora era la plaza pública donde la gente iba a discutir, a dialogar sobre cuestiones políticas. Cuando tú dialogas, cuando tú confrontas tus ideas, te exiges racionalmente, porque tienes que argumentar. ¿Sí? El argumento, la argumentación se da en un plano social. Para Aristóteles, la argumentación, ya, el pensamiento se puede dar de manera reflexivo hasta cierto punto, pero es difícil reflexionar de manera aislada. Acuérdate de Sócrates, la mayéutica implica debate, discusión, confrontación de puntos de vista. Cuando tú confrontas tus ideas con otro, te fuerzas a pensar más. Si tú piensas en tu habitación, nadie te va a refutar. Pero ¿qué tanto vas a desarrollar tu racionalidad si nadie te refuta? No se puede. Entonces tiene un límite. Por eso es necesaria la confrontación, la discusión, el diálogo, porque eso ejerce una mayor presión para tu capacidad racional. Y eso se logra en la actividad política también, ¿no? Por eso para él la polis es importante, porque solamente podemos realizarnos plenamente como seres racionales en la polis. ¿Correcto? Bien. Pregunta 16. A ver, en la metafísica, acuérdate que la metafísica es la obra más importante de Aristóteles. Aristóteles define la sustancia como aquello que no es dicho de un sujeto ni está en un sujeto, sino que existe por sí mismo. Ya. Sustancias son los cuerpos simples, como los elementos, los seres vivos, los dioses corpóreos y las partes autónomas de estos. Mira. Sustancias son los cuerpos simples, como los elementos. Claro, por ejemplo, no sé, pues el agua, un elemento, ¿no? La tierra es un elemento. Los seres vivos, cualquier ser vivo, un perro, un gato, un árbol, una persona, por ejemplo, Platón, Aristóteles, ¿no? Y las partes autónomas de estos, ¿correcto? La sustancia es el fundamento ontológico de todo lo que existe. Claro, ¿te acuerdas la teoría de la sustancia? ¿Qué es una sustancia? Un sujeto, una cosa, es decir, un ser individual, ¿correcto? Un lapicero, ¿ya? Un celular, un árbol, un perro, un gato, un ser humano, ¿ya? Entonces, mira, según Aristóteles, la sustancia es aquello que existe por sí mismo, ¿ya? Aquello que existe por sí mismo y constituye el soporte ontológico de otros seres. A ver, ¿cuál sería la definición más adecuada de sustancia? Aquello que existe por sí mismo. Es un ser individual.
¿no? A ver, la A. Yo voy a marcar lo que ustedes me dicen y luego vamos a analizar, ¿ya? La A, ¿qué dicen los demás? La E, sustancias son los cuerpos simples, como los elementos, los seres vivos, los dioses corpóreos y las partes autónomas de esos. La sustancia es el fundamento ontológico de todo lo que existe. ¿Ya? ¿Sabes cómo lo analiza Aristóteles en la metafísica? Mira, la sustancia es un ser unitario, ¿ya? Unitario. Por ejemplo, yo, alma, soy una sustancia. La taza es una sustancia. El lapicero es una sustancia, ¿correcto? Yo como ser unitario no dependo de otro, pero sí hay cosas que se pueden decir de mí. Por ejemplo, pueden decir, Alma es la profesora de filosofía. Alma tiene, no sé, X años. Alma tiene el cabello negro. Alma estudió filosofía en San Marcos. Alma mide tanto, etcétera. ¿Correcto? Es decir, fíjate, ¿ah? Es un sujeto del cual se pueden decir muchas cosas. Igual Sócrates, Sócrates es filósofo, Sócrates es escultor, Sócrates es, no sé, es viejo, Sócrates es, eh, no sé, es blanco, es negro, es padre, qué sé yo. Entonces, la sustancia es eso de lo cual se pueden decir muchas cosas, pero no puedes subordinar a ese ser, a esa sustancia, a otra. Por ejemplo, no vas a decir jamás Aristóteles es Sócrates, ¿correcto? O la mesa es Sócrates, ¿no? No vas a decir el lapicero es Sócrates, sería absurdo, ¿sí o no? ¿Sí? Pero sí puedes decir el lapicero, por ejemplo, es azul, el lapicero es chico, el lapicero es grande, el lapicero es delgado, el lapicero es de plástico, el lapicero es correcto. Entonces, esto tiene independencia existencial. Esto es un ser. Yo soy un ser, tú eres un ser, tú eres una sustancia, la taza es una sustancia, el árbol es una sustancia. Tiene independencia y autonomía existencial. Y a partir de él se pueden decir muchas cosas, pueden predicar muchas cosas. Es la E. La clave es la E. Por ahí en otro salón, a ver, se entiende que no es la A, ¿no? Lo principal no es lo físico, sino lo que lo define. Es decir, la sustancia, ¿te acuerdas qué cosa es? Materia y forma, ¿sí o no? ¿Sí? La materia es parte, sí, es parte del sujeto de la sustancia, pero también tiene algo importante, que es la forma, lo que lo define, ¿correcto? Su esencia. Entonces, es aquello que no se predica de otro, porque tú no puedes decir Aristóteles es Sócrates, ¿no? Sino que actúa como sujeto de predicación. Sujeto. El lapicero es azul, el lapicero es nuevo, el lapicero es de plástico, el lapicero, ¿no? Igual. Sócrates es padre, Sócrates es viejo, Sócrates es filósofo, Sócrates es maestro de Platón, Sócrates es, ¿correcto? Esa es la sustancia, ¿correcto? Actúa como sujeto de predicación y no se predica de otro, ¿correcto? Es la E. 17. A ver, 17 y 18 dice, el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo son corrientes surgidas en la antigua Grecia. Esta es filosofía helenístico-romana. ¿Te acuerdas? Estas corrientes surgen en la época de Alejandro Magno. ¿Te acuerdas? Cuando Alejandro comienza a conquistar, ¿no? Las regiones de Asia, ¿no? El estoicismo propone alcanzar la felicidad mediante el dominio racional de las pasiones. El estoicismo ahora está de moda, ¿no? Me imagino que han visto por ahí alguna información sobre el estoicismo. Claro, el estoicismo considera, todas estas corrientes buscan ¿qué cosa? Tienen como meta la felicidad, ¿sí o no? Todas estas corrientes. Y el estoicismo dice que podemos alcanzar la felicidad si dominamos nuestras pasiones. Es decir, si no nos dejamos llevar por el miedo, el sufrimiento, ¿no? El temor, el dolor. Todos tenemos pasiones, pero la cuestión es saber controlar esas pasiones.
Tenemos que ser conscientes, dice el estoicismo, de que las cosas no las podemos controlar. O sea, lo que ocurre en el mundo ocurre porque ya está determinado así. Nosotros no podemos cambiar las cosas, pero lo que sí podemos controlar es lo que tenemos dentro. Dentro de nosotros tenemos las pasiones y somos seres racionales, por lo tanto podemos controlar nuestras pasiones. Por ejemplo, hay un accidente y no sé, pues ese accidente nos produce una lesión. Tú no vas a ser feliz si toda tu vida te dices, ¿por qué tomé ese carro? No debía haber tomado ese carro. Por culpa de esa mala decisión, ahora tengo esta lesión, ahora no puedo caminar bien. No, nunca vas a ser feliz. O sea, tú tienes que ser consciente que lo que te pasa externamente, ojo, lo que ocurre externamente tú no lo puedes controlar. Pero lo que sí puedes controlar es cómo tú tomas lo que te pasa. Es decir, lo interno. Nosotros somos señores de lo interno, no de lo externo. Nosotros podemos controlar nuestras emociones, cómo reaccionamos frente a lo que nos ocurre, pero no podemos controlar lo que ocurre externamente, ¿correcto? Entonces, mientras seamos conscientes de eso y dominemos nuestro interior, podemos ser felices, ¿sí? Igual, por ejemplo, nos engañan. Supongamos, estamos con alguien y nos es infiel. ¿Tú podías controlar que te fuera infiel o no? No, porque tampoco ibas a estar detrás de la persona. Si esa persona te fue infiel, fue por su decisión. Entonces tú no tienes responsabilidad sobre eso, ¿ya? Sí, siempre y cuando obviamente hayas actuado bien, ¿no? Si tú también has hecho eso, probablemente de alguna forma has provocado, ¿no? Lo mismo. Pero si tú has sido una buena persona, has confiado en la persona, no es tu culpa, es culpa de esa persona, ¿correcto? Entonces tú debes estar tranquilo contigo mismo. ¿Ya? Entonces, probablemente esa persona te portara bien o te portaras mal, igual te iba a ser infiel. No depende de ti, ¿correcto? Tú no podías controlar eso. Por lo tanto, tú tienes que estar tranquilo contigo mismo, ¿sí? No debes estarte torturando pensando que debía hacer esto, no debía hacer esto, porque no, al final muchas de las cosas que nosotros hacemos no controlan lo externo, ¿sí? Entonces, para el estoicismo ese es el secreto, digamos, de la felicidad, ¿no? Ahora, el epicureísmo, ¿no? ¿Te acuerdas de Epicuro? Considera que debemos alcanzar la felicidad, o podemos alcanzar la felicidad, mejor dicho, si es que eh, tenemos placeres corporales y mentales, pero de manera moderada. Ojo, el epicureísmo no plantea perseguir la persecución de placeres. O sea, no es que el epicureísmo, como algunos crean, consiste en, ya, yo voy a ser más feliz si tengo más placeres. Por ejemplo, profesora, si me ganara la tinca, podría ser feliz según Epicuro porque podría viajar, podría dejar de trabajar, podría dejar de estudiar, podría comer todos los días lo que a mí me gusta, tomar todos los días lo que a mí me gusta, ir a restaurantes bonitos. ¿En eso consiste la felicidad? No, pero Epicuro no, porque Epicuro considera que el placer que tú buscas por sí mismo te hace esclavo. No se trata de buscar más placeres, sino al contrario, de satisfacer las necesidades. El placer se entiende como la satisfacción de necesidades. Por ejemplo, tengo sed, eso me produce una incomodidad. Eso se puede interpretar como dolor. Claro, por ejemplo, no sé, pues he dejado de tomar agua 8 horas y tengo sed. Me compro, supongamos, un té, una botella de agua, tomo y en ese momento siento un placer, sí, pero ese placer se da porque está pagando un sufrimiento, está pagando un dolor, está cubriendo una necesidad biológica. Mira, el placer del que te habla Epicuro no es, me voy a ir a comprar el café más caro, más rico, ¿no? Que pueda, mi café favorito. Y ese es el tipo de placer que debo buscar. No. Para Epicuro, el placer está en satisfacer las necesidades, ¿correcto? Necesidades. Necesito un par de zapatos nuevos porque los zapatos que tengo ya me están haciendo doler, qué sé yo, ya, me compro un par de zapatos nuevos. Pero el placer no está en irme a comprar las zapatillas más caras, ¿no? Me voy a comprar unas zapatillas de $1000 y voy a tener placer en tener estas zapatillas, entonces voy a ser más feliz. No, ¿correcto? Debe haber un equilibrio moderado, porque cuando tú buscas placer por sí mismo, no para satisfacer una necesidad, sino por generar más placer, lo que vas a hacer es convertirte en esclavo de los placeres, ¿correcto? Y esa no es la idea. La idea es ganar autonomía, ¿correcto?
Y además los placeres corporales no son los más importantes, acuérdate, para Epicuro más importantes son los placeres intelectuales o mentales, ¿no? Por ejemplo, tener una conversación interesante, estudiar y aprender algo nuevo, ¿no? Discutir con alguien del que puedes aprender algo, ¿no? Esos son los placeres más importantes para Epicuro. Y el escepticismo, que también persigue la felicidad, pero ellos consideran que lo que debemos hacer es tener una actitud de duda sistemática respecto a cualquier cosa. Hay que tener una actitud de duda permanente. Aunque suene contradictorio, la duda no me hace sufrir, sino me hace liberarme. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué sufre la gente? Dicen los escépticos. Una de las cosas que causan más sufrimiento es ver que la realidad no es como lo que pensabas, ¿no? Por ejemplo, estar seguro de que si llegas a estudiar tal carrera vas a ser feliz porque has idealizado esa carrera. Te has hecho una idea que crees que es correcta, luego ingresas a la carrera que tanto querías y descubres que no era lo que tú pensabas. ¿Y por qué descubres eso? Porque te equivocaste, porque creíste ingenuamente que sabías cómo era. Entonces te habías hecho una idea muy, muy segura de algo, pero lo que te van a decir los escépticos es, ¿y por qué estás tan seguro? O cuando estás muy seguro de alguien o segura de alguien y dices, uy, esa persona es buena, esa persona jamás me va a traicionar, por lo que muestra, ¿no? Aparentemente es una persona fiable y luego te traiciona. ¿Cuándo sufres? Cuando la realidad no se corresponde con lo que pensabas, ¿sí o no? Cuando la realidad se muestra completamente distinta a la idea que tenías. ¿Y por qué tenías esa idea tan segura? ¿Qué es lo que te dirían los escépticos? Justamente tu sufrimiento parte de la seguridad, de estar tan seguro de algo que no sabes realmente cómo es. Y jamás vas a poder saber cómo es. Por eso es que ellos consideran que lo mejor es suspender el juicio. ¿Acuerdas de esa palabrita, epogé? Acá lo voy a poner por si acaso, que también ha venido a veces en examen de admisión. Suspender el juicio, la suspensión del juicio, ¿no? Ahí está en el chat. Entonces, tú no puedes afirmar ni negar nada con completa seguridad. Tú no puedes decir, esta persona es absolutamente buena, fiable, confiable. Después te estafa y ya fuiste, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge el sufrimiento, el dolor? De las seguridades que tenemos. En vez de estar seguros de las cosas, debemos siempre dudar, ¿no? Esa persona parece buena, sí, parece. Ojalá, pues, ojalá que sea buena, ¿no? Pero no puedo estar seguro al 100%. Por lo tanto, si me traicionan, bueno, era una opción. Era posible, no era algo que yo descarté, ¿correcto? Por lo tanto, no me va a afectar tanto, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a la pregunta 17. Dice, para el pensamiento epicúreo, la felicidad auténtica consiste en alcanzar un estado de tranquilidad mediante el sabio manejo de los placeres. Entonces, a ver, ¿cuál sería el más adecuado, la alternativa más adecuada? La B, a ver, yo voy a marcar lo que ustedes me dicen. La B, la E también por ahí me dijeron. ¿La B o la E? El equilibrio de placer regulado por la razón para evitar el sufrimiento. Mira, la B no está mal, pero tiene un problema. Ya, el equilibrio de los placeres regulado por la razón, sí, pero para evitar el sufrimiento. El sufrimiento es inevitable. Siempre va a haber algún grado de sufrimiento. La idea es tratar de que no haya sufrimiento, sí, pero ¿se puede evitar completamente el sufrimiento? No, no se puede evitar completamente el sufrimiento. Siempre va a haber. Ya, hay que tratar de evitarlo, sí, pero no es tan adecuado. El más adecuado es la satisfacción serena de los deseos naturales y necesarios. Por ejemplo, tienes sed, bebes agua, tienes hambre, comes, lo necesario, lo necesario. O sea, eso es la definición de placer para Epicuro. La satisfacción de los placeres, perdón, la satisfacción de las necesidades, de los deseos naturales, evitando el exceso, porque el exceso me trae dolores, me trae sufrimiento.
Profesor, pero usted dice que el sufrimiento es inevitable. Claro, es inevitable ¿por qué? Por ejemplo, supongamos que un día tienes dolor de muelas, ¿correcto? Tú tienes que ese dolor tratarlo de alguna forma, no puedes evitarlo, ¿correcto? Y probablemente te va a doler si vas al dentista, ¿no? No te gusta ir al dentista, te hace doler cuando pero tienes que ir, ¿correcto? Tienes que ir para tratarte esa dolencia para que no sea peor, ¿no? Entonces, el sufrimiento no lo podemos evitar a través de la razón. Lo que debemos buscar es la satisfacción de los deseos, ¿no? De manera equilibrada. Eso sí, ¿ya? Más adecuada es la E. Repito, la B no es inadecuada completamente, pero esto no es tan cierto, ¿ya? 18. A ver, desde la perspectiva escéptica, toda afirmación debe ser suspendida. Ahí está, la suspensión del juicio por carecer de fundamentos absolutamente seguros. Claro, jamás vamos a poder estar seguros de nada. ¿Cuál será la clave? No podemos estar seguros de nada, ni por lo que vemos, ni por lo que pensamos, porque nuestro razonamiento también puede equivocarse. Por eso es un escepticismo radical, ¿no? No es, por ejemplo, como el escepticismo de Descartes. Descartes, al fin y al cabo, no es un escéptico porque él no se queda en la duda, ¿no? Dice, podemos dudar de los sentidos, pero de la razón no podemos dudar. Los escépticos radicales te dicen no podemos estar seguros de nada, ni de los sentidos ni de la razón. Correcto, la D. 19. A ver, la obra de Warhol, centrada en la repetición de imágenes comerciales como latas de sopa o retratos de celebridades, ha sido interpretada desde distintos marcos teóricos. Desde la perspectiva de Theodor Adorno, la industria cultural convierte el arte en mercancía y neutraliza su potencial crítico. ¿Te acuerdas? Adorno, ¿ya? Convierte el arte en mercancía. Ya. Bajo esa lectura, el arte de Warhol participa de la lógica del consumo masivo. Claro, ¿por qué? Porque repite imágenes comerciales, retratos de celebridades, ¿no? Donde la estandarización sustituye la experiencia estética autónoma y reflexiva. A partir del pensamiento de Adorno, se puede afirmar que el arte de Warhol, ¿qué se puede afirmar? Desde el punto de vista de Theodor Adorno, ¿él ve con buenos ojos el arte de Warhol o no? No, ¿no? Porque participa de la lógica de consumo masivo. Entonces, ¿cuál es la clave? La A, ¿no? Refuerza la lógica de la industria cultural a reproducir imágenes comerciales sin ruptura formal. Claro, no hay una ruptura formal porque no plantea algo nuevo, ¿no? No se atreve a ir en contra de la lógica de mercado, ¿correcto? Es la A, correcto, es la A. Es la crítica que hace Adorno al arte de Warhol, ¿no? Y la 20 ya para irnos, la 20 es la B, ¿ya? La 20 es la B, ¿sí? Si quieres luego la confirmas, ¿sí? Es la B. Bien, chicos, ahora sí los dejo para que puedan tener unos minutos de descanso. Mucha suerte, espero que puedan ingresar. Creo que sí les he dejado acá les voy a dejar mi Instagram, ¿ya? En el chat. Creo que ya les he compartido antes. Si tienen dudas o preguntas antes del examen o si quieren comentarme si ingresaron, me escriben por ahí, ¿ya? Si tienen preguntas estos días pueden escribir.